Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bueno, continuamos en Café Sin Rosca y ya está con nosotros, nos acompaña el embajador de la Federación Rusa, con quien vamos a tratar un importante tema que se relaciona con los acuerdos alimentarios de Estambul. Hace un año, el 22 de julio de 2022, se dice que fue generado este acuerdo para garantizar la seguridad alimentaria global y firmaron en dos acuerdos, se podría decir, en uno, que es la iniciativa del Mar Negro y el memorándum Rusia-ONU. El gobierno de la Federación Rusa anunció su decisión de no prorrogar estos acuerdos luego de que la semana pasada dos explosiones dejaran fuera de servicio el puente de Crimea. Occidente, por su parte, acusa a Rusia de utilizar los alimentos como un arma de guerra. Para ampliar esta información, tenemos ya con nosotros al embajador Vladimir Sprichak, a quien le damos la cordial bienvenida a Hoja de Ruta. Nuevamente, Excelencia, un gusto tenerle una vez más en Hoja de Ruta. Muchas gracias, estimado Guillermo. Muchas gracias por invitaciones permanentes cuando aparecen unos temas importantes dedicados a mi país, a los acontecimientos alrededor de mi país, con la situación en Ucrania, etcétera, etcétera. Estoy abierto, estoy disponible a ser parte de sus programas muy importantes para los seguidores de su... No, para nosotros es un gusto tenerle aquí y siempre están los espacios de Hoja de Ruta abiertos para tratar estos importantes temas. Yo quisiera empezar pidiéndole que por favor nos explique un poco en qué consisten estos acuerdos alimentarios de Estambul. Bien, para no equivocarme, porque hay explicaciones sobre el contenido de esos acuerdos de parte y de mi presidente Vladimir Putin y del ministerio. Hay un comunicado oficial para la prensa, para los ciudadanos rusos y extranjeros de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país, pero para no equivocarme yo voy a citar un texto del artículo del presidente Putin, escrito en víspera de cumbre Rusia-África que se celebra estos días en San Petersburgo. Y él escribió, entre otros temas, de cooperación bilateral de mi país con estados de África y sobre ese tema de acuerdos de alimentación. Cita. Seguramente muchos conocen el llamado Pacto de Ganos, destinado en su origen a garantizar la seguridad alimentaria mundial, a reducir la amenaza de hambre y a ayudar a los países más pobres de África, Asia y América Latina. Por eso Rusia se ha comprometido a participar en su realización. Pero ese pacto de granos que Occidente presentó en público como una manifestación de su voluntad de actuar por bien de África, en realidad se utilizó abiertamente solo para enriquecer a las grandes empresas estadounidenses y europeas que exportaban y vendían cereales desde Ucrania. Esas son palabras de mi presidente, me parece que contienen el contenido principal de esos acuerdos que se firmaron hace un año. Sí, precisamente yo le estaba por preguntarle de quiénes realmente se beneficiaron de estos acuerdos alimentarios de Estambul, porque dentro de la información que dispongo se dice que más del 70% de los granos fueron a parar en países de alto nivel de ingreso y apenas un 3% a los países más pobres como Etiopía, Yemen, Afganistán, Sudán, Somalia, que a ellos les tocó la menor parte. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién realmente se estaba beneficiando durante todo este año de los acuerdos firmados? Se conoce muy bien que en países vecinos, a través de que en territorio se exportó por tierra
la cosecha, los cereales de Ucrania, como Polonia, como Rumania, como Bulgaria, como Eslovaquia y otros, declararon su preocupación que no necesitaban comprar, traer en su mercado esa cantidad de cereales ucranianos porque tienen suficiente cosecha de esos productos en sus países, y eso afectó a los precios de empresarios de esos países vecinos. La mayoría de la cantidad de cereales que se exportó por vías del mar con naves pasó a través de los puertos europeos de Holanda, de Bélgica, en países europeos, en países de Unión Europea, en el mismo Estados Unidos de América. Pero Rusia no sigue todos esos detalles. Para Rusia es importante que la declaración de Estados Unidos, de la ONU, que garantizó cumplimiento de esos acuerdos como una campaña de ayuda, de garantía a los países pobres de África de recibir y declaró que esa campaña va a ser un salvaje para una campaña de salvar a los países africanos pobres de hambre, pero eso no se cumplió. Como declaró mi presidente y confirmó usted, solamente 3% de esos cargos llegaron a unos países de África, y otros 97 se dejaron en Europa y se mandaron en Estados Unidos. Puede ser que en países de Asia, pero no en África, no en esa región que necesita más esa ayuda, y no solamente ayuda, y pueden comprar, pero no tienen esa posibilidad. Claro, porque, digamos, parte del acuerdo o el concepto del acuerdo era una ayuda a los países pobres. Sí. Y por esa razón, y eso quiero aclarar a la audiencia, se garantizaba que la transportación de los granos puedan fluir a pesar de estar en el conflicto entre la OTAN y Rusia, poder generar un corredor, llámese humanitario o algo así, para que los buques, los cargueros puedan transportar los granos fuera de Ucrania. Esa es una parte del acuerdo. Pero la otra parte del acuerdo era que a Rusia también le garantizaban que pueda exportar sus fertilizantes y productos alimenticios y poder hacer las transferencias para vender esos productos. Entonces, en la una parte, digamos, Rusia intentó y cumplió en este año, en este último año, el garantizar que los cargueros puedan transportar los granos fuera de Ucrania, pero en el acuerdo que le beneficiaba, entre comillas, a Rusia, eso prácticamente no se cumplió, porque sabemos que inmediatamente hubo las sanciones y los productos rusos siempre están con dificultades para ser exportados. Entonces, aquí creo que hay que aclarar estos dos puntos, porque en este tema de quién se benefició, también tengo un dato que para mí me llamó mucho la atención, de que en Ucrania hay 17 millones de hectáreas que pertenecen a corporaciones occidentales como Cargill, DuPont y Monsanto. Entonces ahí claramente se empieza a vislumbrar quiénes realmente están beneficiándose de este acuerdo. Mira, Guillermo, Rusia no comenta tan detallado ese tema. Rusia se fue de acuerdo porque no se cumplieron otras partes de compromisos de esos acuerdos, como la posibilidad y la libre exportación de rusos cereales y de fertilizantes, y de abrir unos mecanismos de pagos
que ahora son prohibidos para los empresarios rusos y pagar y recibir pagos de sus socios extranjeros. Y la razón principal fue que la Organización de Estados Unidos, de Estados Unidos, sí, de la ONU, Organización de la ONU, no cumplió sus compromisos de garantizar cumplir todas partes de esos acuerdos. Rusia no logró de continuar todo que realizó ya antes, su exportación de cereales, su exportación de fertilizantes, y todavía se mantiene, según las sanciones económicas ilegales del Occidente contra Rusia, no tienen acceso a esos sistemas internacionales de pago como SWIFT, etc. Y todavía se prohíben asegurar naves rusos, cargo ruso en compañías internacionales de seguro. Esa es. Yo le voy a citar de nuevo una comunicación de Mayet donde se escribe que la memorándum Rusia-ONU sobre la exportación de fertilizantes y elementos rusos no llegó a funcionar porque los países occidentales continuaban aplicando sanciones ilegítimas antirrusas. Durante la vigencia de la iniciativa del Mar Negro, otro nombre de esos acuerdos, el régimen de Kiev, otra cosa importante, utilizó el corredor marítimo seguro para lanzar ataques contra la infraestructura civil rusa. Ese tema es conectada con los ataques al puente de Crimea, que es un objeto, es una infraestructura puro civil. No se utiliza para traer armamentos porque hay unas vías de tierra de Rusia hacia Crimea y es más seguro de traer por otra vía, no en esa región bastante amenazoso. Debido al evidente sabotaje de los acuerdos de Estambul por Occidente colectivo, Rusia decidió suspender su participación en ellos. Esa es la razón principal por qué Rusia se alejó de cumplir. Pero si la parte ucraniana de los acuerdos de Estambul se cumple, Rusia estará dispuesta a considerar su retorno a la iniciativa del Mar Negro. Entonces aquí claramente Rusia está demostrando una voluntad de cumplir acuerdos siempre y cuando cumplan con lo acordado, porque lamentablemente se firman unos acuerdos que desde el occidente, desde Ucrania también, claramente se han roto desde el principio, podría decirse, especialmente en el memorándum Rusia-ONU, porque Rusia no tiene ningún beneficio de este acuerdo. Más bien, inmediatamente se vinieron sanciones y Rusia se ha impedido, ha estado limitada, al menos, de poder exportar sus productos, de poder llevar hacia otros países la venta de estos productos por toda esta serie de sanciones que tienen. El tema crucial me parece que es el bombardeo al puente de Crimea. Y ahora, sabiendo que todo este ambiente está dentro de un conflicto bélico, ¿cuáles son las consecuencias que vienen al dejar por fuera, digamos, o al retirarse la Federación Rusia de este acuerdo? Bien, esos ataques, bombardeo del puente de Crimea, claro que es un ataque terrorista contra una infraestructura civil. Y claro que eso también afecta, pero no es la razón principal de
de que Rusia decidió, no, Rusia anunció a la ONU, a los socios ucranianos que espera otros 90 días, 3 meses, para cumplir compromisos de parte de sus socios de la ONU y de Ucrania en esos acuerdos, que se terminaron esos acuerdos en mayo, pero después de 3 meses no se cumplió nada, por eso Rusia se fue de ese acuerdo. Y claro que las condiciones principales es de cumplimiento de las todas posiciones de esos dos acuerdos, uno entre Rusia y Ucrania, otro entre Rusia y la ONU, como garante de la seguridad, de cumplimiento de esos compromisos de parte de Rusia y de Ucrania. Pero lamentablemente la ONU y secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que participó en las negociaciones en Estambul hace un año, sigue, puede ser que le prepararon los textos de sus declaraciones, su comitiva, su despacho que sigue la política de la OTAN, que es solamente la culpa de Rusia. Y hace un día después de que Rusia se fue de los acuerdos, el secretario general de la ONU emitió un comunicado de prensa detallado, además de la otra distorsión de los hechos sobre la implementación de los acuerdos de Estambul. Él, en contra de todas las leyes de la correspondencia diplomática, en realidad publicó su mensaje personal dirigido al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Desafortunadamente, lo mismo sucedió con el mensaje anterior del 24 de abril sobre el oleoducto Toliati-Odessa. Ese es un oleoducto que transportó materia prima para fertilizantes. Uh-huh. Y esa materia prima permitió industrializar una gran cantidad, una cuarta parte de cantidad de fertilizantes necesarios para toda la África, para todo el continente. En ese sentido, también ellos se ven obligados a responder públicamente con una declaración de las circunstancias reales del caso. De los dos acuerdos firmados en Estambul hace un año, la iniciativa del Mar Negro y el memorándum Rusia-ONU sobre la normalización de las exportaciones agrícolas nacionales, el secretario general da una clara preferencia a la parte ucraniana. En su presentación resulta que fue el transporte marítimo de 32 millones de toneladas de cereales ucranianos, maíz, forrajero y hacia países bien alimentados. 70% se llevaron a países bien alimentados, lo que salvó al mundo del hambre. Entonces, no se presenta la situación real, que hay varios compromisos de todas partes, y para compromisos hacia Rusia no se cumplieron nadie dentro de un año. Sí, así es, esa es la información que tenemos. Bueno, y se demuestra precisamente con datos duros, ¿no? Porque hablábamos de que apenas un 3% llegó a países pobres de los granos que salieron de Ucrania. Pero aquí también yo quisiera preguntarle algo que es evidente. La ONU, de alguna manera, y todo Occidente, como que están haciendo un solo frente en contra de los intereses de la Federación Rusa. Hemos tenido novedades como destrucción del oleoducto, el gasoducto también del
del Mar del Norte, el puente de Crimea, entre otras infraestructuras, pero creo que estas las más importantes. Sin embargo, vemos que la afectación a Rusia es menor a la afectación que sufre Europa y otros países por las sanciones que se han impuesto y por todo este conflicto. Y vemos a la Federación Rusa que en base a sus propias iniciativas sigue apoyando a los pueblos, especialmente del África, a los pueblos pobres, sin necesidad de estos acuerdos que claramente no se cumplen. Bien, muchas gracias por ese comentario. Voy a seguir con ese tema, teniendo en cuenta que estos días, ayer y hoy en día, en San Petersburgo, en la segunda capital de Rusia, se celebra el cumbre Rusia-África. Participaron representantes de alto nivel de 50 países, de 55 que existen en el continente, países de África, entre ellos 18 presidentes y primer ministros. Y ayer en su declaración mi presidente presentó una oferta que Rusia, independiente de esos acuerdos de Estambul, va a mandar de gratis y sin pago de transporte, sin pago de seguro a unos, no me recuerdo todos los nombres de los países, pero son de 7 a 10 países más pobres de África, de 25 a 50 mil toneladas de cereales en próximos unos 2-3 meses, porque en Rusia ahora se está en proceso muy activo la cosecha de cereales, de trigo, de maíz, y dentro de unas semanas, unos meses, va a mandar esa cantidad absolutamente de gratis, independiente, voy a subrayar, de esos acuerdos, porque no es correcto, no es no solamente en el interés de Rusia, no es correcto hacia todo el mundo, hacia África, América Latina, Asia, que a los rusos no les permiten tener en cuenta sus posibilidades de mandar, según esos acuerdos de Estambul, Iniciativa del Mar Negro, cereales, fertilizantes, otros productos, porque siguen. Durante ese año de vigencia del Acuerdo de Estambul, Occidente, Unión Europea, siguió de imponer nuevas sanciones económicas y legales contra Rusia. Ahora son más de 16.000 sanciones económicas y legales contra Rusia, 12 olas de sanciones. Entonces, no excluyeron de esas sanciones y temas de exportación de alimentación, que es el tema principal y meta principal de los acuerdos de Estambul. Y Rusia va a seguir, como usted subrayó, su cooperación con África, porque es un continente que está en proceso de desarrollando. Dentro de unos 5 o 7 años va a ser un continente muy importante en economía mundial, porque crece, se desarrollan su economía, su población, su ciencia, y eso se presentó muy bien en la cumbre de San Petersburgo de Rusia y África. Y no solamente se celebra no solamente un evento multilateral, pero se realizaron muchas reuniones bilaterales entre el presidente de Rusia y los jefes de estados y gobiernos de países de África. Y se firman muchos acuerdos. Y esa es la política real de cumplir sus declaraciones, sus compromisos en ayuda, como siempre fue del tiempo de Unión Soviética y después de Rusia, ayuda solidaria con países más pobres, sin condicionar esa ayuda, sin crear unos
declaraciones o unos límites en una injerencia en sus cosas internas. Sí, y justo yo sí quisiera recalcar esas dos palabras, una ayuda solidaria e incondicional, que es lo que se ve en esta cooperación entre Rusia y los países del África. Y ahí bien vale la pena preguntarle, ¿Rusia alguna vez tuvo colonias en África? ¿Colonizó África? No, no, no. Rusia no tuvo colonias. Rusia solamente, el territorio de Rusia creció con adquisición de unos territorios cerca de sus fronteras a base de unos acuerdos con, por ejemplo, con Uzbekistán, que fue un principato islámico, con Tayikistán, etcétera, etcétera. Pero no fue colonia. Ellos tuvieron sus gobiernos, sus parlamentos, no parlamentos, pero un sistema de gobernación autónoma, independiente de Rusia, solamente a base de acuerdos, como y con Ucrania, de hace 500 años, 5 siglos, cuando Ucrania, que no fue Ucrania, fue una parte de Polonia, se reunió con Rusia zarista hace 500 años. Y Rusia no tuvo colonias ni en Asia, ni en África, ni en América Latina. No fue un país colonizador. Pero la Unión Soviética fue la primera que ayudó a los países africanos en su lucha de liberación en los años 60 del siglo pasado. Y ellos no olvidan eso, que Rusia fue única que le ayudó en su lucha justa contra el colonialismo occidental. Disculpe. Sí, yo quería un poco aclarar esto porque, claro, a veces hay ideas equivocadas y sobre todo en África, en estos momentos de la historia, hay de alguna manera un sentimiento favorable hacia la Federación Rusa, precisamente por eso, porque Rusia se ha caracterizado por respetar el derecho de los pueblos y no tener una política imperialista y colonialista también. Porque hay países, digamos, en Occidente todavía hay ese rasgo de colonialismo, de imperialismo, en donde a los pueblos nos quieren someter a la voluntad y a un pensamiento único. Hay un detalle muy evidente, muy claro, que yo no estoy seguro, pero no hay en otros países unas universidades con nombre de unos líderes africanos. Pero en Rusia, la Universidad de Amistad con los Pueblos, a nombre de Patricia Lumumba, se instauró, se fundó en 1960. Y fue la primera universidad que preparó la mayoría de los profesionales para países no solo de África, pero de Asia y de América Latina. Y en su país, en mi querido y amistoso embajador, la mayoría de los profesionales que se formaron en la Unión Soviética son ex-becarios, son egresados de Patricia Lumumba. Y un símbolo muy importante que hace unos meses a esa universidad se retornó el nombre de Patricia Lumumba, que en años 90, cuando Rusia buscó su identidad, su sistema ideológico, se cambió el nombre solamente la Universidad de Amistad con los Pueblos, pero ahora regresó al fachada de la universidad nombre de Patricia Lumumba. Entonces todavía Rusia está con ese continente y con ese símbolo que importancia, el papel de uno de los más importantes héroes de la libertad de colonialismo de África, Patrice Lumumba, es como un símbolo de cooperación, de solidaridad con pueblos de América Latina, de Asia y de África, claro. Sí, sin duda que esos son, digamos,
información que debemos compartir porque, bueno, acá todavía no ha llegado, espero que nos llegue ese ataque fuerte que sufre Rusia y la rusofobia que le llaman en otros países. Creo que acá estamos un poco liberados de ese tema y esperamos que no sea así. Y una de las formas de no contaminarnos con esa rusofobia es precisamente tener información contrastada, información verídica, en donde se demuestre que la intención de la Federación Rusa es diferente a lo que los medios occidentales, los medios de comunicación occidentales nos quieren imponer. Ellos se adueñan de un relato y precisamente en este tema del acuerdo de alimentos de Estambul, están planteando o están queriendo ponerle como un tema de que Rusia es el que no quiere que estos alimentos lleguen a los países pobres, y aquí se está demostrando que a Rusia más bien le interesa todo lo contrario, porque está haciendo unos esfuerzos de poner esos alimentos de manera directa con acuerdos que no tienen nada que ver con los que estaban firmados en Estambul. Sí, gracias. Y gracias al pueblo ecuatoriano que siempre entiende y preserva en su memoria, en su corazón, que Rusia y Unión Soviética siempre fueron buenos amigos, buenos socios y aliados de Ecuador, y no solamente exbecarios, pero y muchos proyectos económicos, especialmente intercambio comercial, sus productores, exportadores, otras áreas que están conectados con la exportación a Rusia, reconocen que Rusia fue, es y será el socio y aliado de Ecuador, independiente de los acontecimientos interiores de nuestros países y exteriores alrededor de nuestros países. Y yo tengo que confirmar que en Ecuador no hay esa rusofobia, porque la gente puede analizar y tener en cuenta no solamente publicaciones, artículos occidentales que aparecen en sus periódicos, pero y puntos de vista que a través de su cadena, a través de mis entrevistas en otras medidas de prensa yo presento, porque cumple y desarrolla la declaración de su presidente, excelentísimo señor Guillermo Lasso, que al inicio de su mandato, en una reunión conmigo, me comentó que la gente tiene derecho de conocer varios puntos de vista para analizar y crear su propia posición, su propio entendimiento de unas situaciones. Por eso, trabajo de su cadena, y gracias que me invita, es muy importante de presentar y otra posición, otro lado de esas situaciones. Sí, así es, y en afán también de ser una voz, digamos, del otro lado de la noticia, no estar siempre pendientes de lo que nos dice los grandes medios de comunicación occidentales, porque claramente tienen intereses muy marcados que están defendiendo y que no necesariamente son los que tienen que ver con la verdad. Yo quiero, una vez más, agradecerle la presencia y siempre bienvenido a Hoja de Ruta, y le quisiera pedir que dé un mensaje final a la audiencia que nos está mirando. Bien, y escuchando también. Gracias por escuchar nuestra conversación con querido Guillermo y sus colegas. Es importante para nosotros para presentar unos puntos de vista reales, unos puntos de vista que presentan la situación en mi país, y gracias a los ecuatorianos que la mayoría, absolutamente mayoría, entienden muy correcto que se celebra en el mundo y entiende que los conflictos empiezan y se terminan. Gobiernos se cambian, ideología política se cambia, pero la gente tiene que sobrevivir, trabajar,
asegurar sus familias, su negocio, y por eso tiene que mantener lazos buenos con todos países, con todos socios extranjeros. Gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, continuamos en nuestro Café Sin Rosca y se viene, creo que tenemos una última entrevista, sí, la de Teresita Bermeo, y que viene luego de este corte comercial.